Hola, ¿qué tal están, amigos? Muy buenos días. Estamos en el centro de cómputo del Tribunal Supremo Electoral. Ya aquí no hay nadie, casi que solo estamos nosotros. Tenemos presidente electo y tenemos también mucho de qué hablar acerca de lo ocurrido ayer. Vamos a tener un foro con invitados de lujo el día de hoy. Con nosotros se encuentran Philip Chicola, analista político, el presidente del Congreso, el señor Roberto Alejos, y don Julio Curruchich del Mirador Electoral. Muchas gracias, muy buenos días por estar aquí tan temprano y en otro lugar del habitual. Hola, Paola. Hola, Dina, buenos días. Bueno, comencemos rápidamente. Roberto, yo le quería preguntar, la última vez que se eligió en las urnas a un militar, a pesar de que hay algún tipo de polémica al respecto, fue en 1982. Volvemos a elegir a otro militar retirado, 2011. ¿Qué significa para Guatemala este cierre de un círculo? Bueno, creo que son contextos totalmente diferentes. Yo realmente creo que un paso importante de estar olvidándonos de los temas del pasado, que son temas históricos importantes que hay que recordarlos para no repetirlos, pero que tampoco se deben de convertir en una pared que no evite hacer muchísimas cosas por el simple hecho de que en el pasado fue así, en el pasado fue de esta manera. Si no salimos de eso como país, de estar haciendo comparaciones de ese tipo, nos va a ir mal. Aquí realmente quien ganó realmente es un partido, fue un partido que llevaba ya 2 elecciones en la contienda, y el pueblo fue el que tomó la decisión, y lo importante es eso, respetar la decisión de la población. Yo creo que es el primer paso importante en un sistema democrático. Si la población sale a votar esperando que su voto se respete, y ayer se dio eso, la población salió a votar, el llamado a los medios hizo que saliera a votar más gente de la que esperábamos, que fue exageradamente positivo. Los resultados se vieron rápido y ganó lo que la población quería, y a eso se debe la calma y la tranquilidad que hay en estos momentos. Sobre esta pregunta que hacía Dina, don Julio Curruchiche, ¿cómo se puede analizar esta decisión de los guatemaltecos? La afluencia, me refiero a la afluencia, la cantidad de guatemaltecos que fueron a votar, pero también a quién eligieron. ¿Qué piensa usted? Mira, yo pienso de que esto es normal en un proceso democrático. No podemos, digamos, regresar a los planteamientos militares, civiles. Realmente es una madurez que se refleja en la población, sobre todo cuando uno ve que la afluencia de votantes es bastante fuerte. De la primera vuelta 66%, un poco más, es importante, y hoy casi el 60%. Eso implica que, o por lo menos indica, que la población ha evolucionado mucho en cuanto a los planteamientos propiamente muy distanciados entre civiles y militares. Ahora bien, lo que se está esperando es justamente el cumplimiento de las promesas, ¿verdad? Philip, pero es que la gente se cansó de los gobernantes civiles, como algunas personas sugirieron ayer, que se desgastó demasiado, o es simplemente que si es civil, si es militar, o si incluso tuvo un pasado en las organizaciones revolucionarias, ya no importa? Bueno, Dina, yo creo lo primero que hay que aclarar aquí es, no podemos olvidar cuál es el trasfondo militar de un Otto Pérez. Otto Pérez viene de una facción siempre comprometida con la institucionalidad, que tú lo mencionabas en el año 1982, ellos son los que desencadenan el golpe del 23 de marzo, que es el inicio del proceso de la transición democracia. Es la facción de Otto Pérez la que se opone al serranazo, es la facción de Otto Pérez la que por primera vez reconoce que para optar al poder se necesita constituir un partido político. Entonces estamos viendo un grupo de militares que reconocieron que la vía política es la vía institucional. Yo creo que lo que también contribuye a que él resulte electo es la crisis de inseguridad que vivimos, y es que pareciera que el modelo de seguridad que se aplicó en el país en los años 90, durante la primera década de este siglo, está a punto de colapsar. Y el militar, o los militares que siempre se les ha asociado con la capacidad de proveer estrategias de seguridad, viene y encaja precisamente con una coyuntura de seguridad muy compleja. Pero otra vez, yo creo que es equivocado hablar de civiles y militares, porque estamos viendo que Otto Pérez representa una facción que siempre reconoció la importancia de la política, de la democracia y de la institucionalidad. ¿Cómo ves esos resultados? Ganó el Partido Líder en 12 departamentos, el Partido Patriota ganó en 10, sin embargo se quedó él con la mayor ventaja. Aquí creo yo que se cumplió un poco los modelos estratégicos que se venían planteando. El Partido Patriota apeló a obtener una ventaja muy significativa en la zona metropolitana
metropolitana, las zonas urbanas, y eso le permitió establecer una diferencia considerable respecto al candidato del partido líder. Solo aquí en la ciudad capital el diferencial a favor del Partido Patriota fue de 260,000 votos y la elección se terminó decidiendo por un poco más de 320,000. Entonces estamos viendo que la ciudad capital que se volca a favor de un Otto Pérez Molina es la que termina decidiendo la elección. Y por otro lado vemos también que el líder logró canalizar parte de la maquinaria de la UNE en el altiplano, un poco apoyo de la UCN, entonces sí hubo un poco esa conflictividad entre una maquinaria muy rural y un partido patriota que apeló a anclar toda su maquinaria sobre las zonas urbanas. Roberto, ese voto que vimos, del que está hablando Filip, ¿es el de la UNE? ¿En qué proporción? Bueno, habría que hacer realmente un análisis de la forma en que trabajaron los alcaldes, que es realmente quienes hacen el trabajo de campo. Indiscutiblemente el partido líder es un partido pequeño, nuevo, sin estructura en el interior del país, trabajó basado en la estructura de otros partidos políticos y los resultados están ahí. La ciudad capital sigue siendo diferente al interior del país y es en lo que más va a haber que trabajar. Desde ese punto de vista vemos que la capital sigue pensando diferente al área rural y esa diferencia es importantísima en el país. Tenemos que trabajar para crear una sola Guatemala de manera de que pensemos de la misma forma tanto los de la capital como los del interior, porque se volvió a notar el tema de que el departamento de Guatemala piensa de forma diferente al interior del país. El propio ex candidato Manuel Valdizón decía hay un presidente de la capital y un presidente del área rural. ¿Usted cree que esa diferencia se disipe pronto entre los resultados metropolitanos y los de los departamentos determinantes donde ganó el líder? Yo creo que sí, porque prueba de ello es, por ejemplo, en la primera vuelta el Patriota ganó 18 distritos y el líder únicamente 4, ¿verdad? Ahora, es lo inverso. Sin embargo, yo creo que hoy por hoy lo que la gente de lo que está preocupada es de otras cosas que vienen para mañana. La alimentación, la recuperación de sus cosechas, la reestructuración de sus vías de acceso. Y yo creo que eso va a disipar un poco. Sin embargo, lo que dice Roberto es muy interesante. Cómo interpretar el sentimiento de la población rural y el sentimiento de la población urbana. Y en este sentido creo de que un poco, llamémosle, el voto prestado del líder del área rural como que se refleja. Sin embargo, habría que ver si en un futuro esto se mantiene para un partido como tal o simple y sencillamente la población lo que está haciendo y lanzando un mensaje es que hoy por hoy el área rural participa mucho más en estos procesos políticos. Filipe, algo importante creo yo también ha sido que algunos de los departamentos donde supuestamente había líderes fuertes del FRG no aportaron los votos sobre los que contaba el Partido Patriota. ¿Qué puedes decir al respecto? Yo creo que aquí se dio una lección muy importante en cuanto a la construcción de una base de apoyo propia, porque vemos que el Partido Patriota, que en su momento se cuestionó tanto la incorporación de un Aristides Crespo, de los hermanos Arévalo, de los hermanos Quej, si hoy analizamos en esos distritos, el Partido Patriota perdió y perdió arrolladoramente. En cambio, en distritos en donde los liderazgos eran naturales, dígase un Woody Rivera, un Otto Pérez Leal ahora, que había escepticismo si se iban a cumplir o no, y pareciera que las encuestas sí le atinaron esta vez. Yo solo quisiera agregar algo a lo que decía Phil, y es la necesidad de fortalecer el sistema de partidos políticos. Eso es algo, la reforma política en ese país es exageradamente urgente. No podemos seguir teniendo partidos políticos débiles, porque esa elección fue un ejemplo de eso, de tener partidos políticos débiles. Los partidos políticos tienen que fortalecer el liderazgo de su gente, su ideología, su forma de pensar, la organización partidaria que debería ser a nivel nacional y no el mínimo nada más que exige el Tribunal Supremo Electoral o la ley para poder participar, o de lo contrario vamos a seguir teniendo esta inestabilidad. Pero ¿de quién debería venir esa y si es el momento? ¿Va a ser es el momento ahorita de entrarle a una reforma a la ley electoral. Pero y de ahorita se va a consumir profundos. el tiempo en el presupuesto. Bueno, el martes allá una sesión de la instancia de jefes de bloque para fijar una
agenda legislativa que ya teníamos comprometida en el tema de la readecuación presupuestaria y los temas que estaban pendientes esperando que terminara la segunda vuelta, y tenemos que sentarnos de inmediato a tener un presupuesto, a realmente llegar a un acuerdo. Yo creo que el compromiso del Congreso en este proceso de transición es dejarle al nuevo gobierno un presupuesto consensuado, un presupuesto discutido, financiado, equitativo, presupuesto que la mayoría soñamos, ¿verdad? Pero no podemos entregarle a este gobierno las deudas que tiene este gobierno todavía, el gobierno de la UNE, y podemos entregarle un gobierno sin presupuesto, que sería catastrófico. Pero a partir de enero, febrero, ¿de quién sería esa motivación? ¿Vendría de los partidos políticos, de los diputados, o tendría que venir de afuera? Tiene que venir de los partidos políticos, pero tiene que haber presión externa. Hoy en día todo se debe construir con participación ciudadana. La ciudadanía cada vez opina más, y eso realmente tenemos que abrir las puertas a esa participación ciudadana, a la opinión de la gente. La gente lo siente. La gente se cansó de una campaña política sin mucho contenido, basada en temas de fotografías, de símbolos, de colores y todo. La gente quiere oír realmente planes de gobierno, organización partidaria. Quiere elegir a un alcalde que fue electo por la organización del partido de ahí, no un alcalde que se fue dentro de la ola de un buen candidato presidencial, por ejemplo. Y lo vimos ahorita, vimos la debilidad de los partidos políticos y que el mercadeo no sustituye a la política. Necesitamos hacer un corte. Por favor, usted quédese con nosotros en Canal Antigua, ya volvemos. Las 7 AM. Estamos de vuelta aquí en el Centro de Cómputo del Tribunal Supremo Electoral. Tenemos un foro integrado por Philip Chicola, Roberto Alejos, el presidente del Congreso, y don Julio Currichiche. Roberto, usted estaba hablando del presupuesto y lo que se viene en el Congreso. Y yo le pregunto, ¿qué va a suceder con la bancada de la UNE, las corbatas moradas? ¿A cuántos diputados se lleva usted? Yo creo que en estos momentos es importantísimo que todas las bancadas en el Congreso, las que participaron en la segunda vuelta, las que no, los ganadores, los perdedores, nos olvidemos un rato de cualquier color, incluyendo el morado. Realmente este es un momento de sentarnos como país a hacer un proceso de transición serio. Quien paga las consecuencias al final es el pueblo de Guatemala, y lo paga lamentablemente la gente más pobre. Esa cambiadera de partidas, ese no ponernos de acuerdo, ese Congreso empantanado, ese dolor de cabeza de estar desayunando, almorzando y cenando con todos los jefes de bancada para tratar de llegar a acuerdos. Y no llegan a acuerdos. Pues vamos llegando a acuerdos poco a poco, pero no con la velocidad que quisiéramos. Y además un proceso que se empantana tanto que la imagen del Congreso se va deteriorando a la par del empantamiento, porque no tenemos la capacidad de explicar por qué se da esto en el juego democrático. Ahorita tenemos un mes. En este mes y medio, menos de mes y medio, nos tenemos que poner de acuerdo por lo menos 10 leyes que estaban pendientes y que están consensuadas, y en un presupuesto de nación para que la transición sea real y le demos mínimo la oportunidad al nuevo gobierno electo por el pueblo, sin importar quién sea, la oportunidad de empezar a gobernar realmente. Doña Roxana Valdetti anunció que vuelve al Congreso y vuelve para negociar precisamente el presupuesto, porque ese es el principal instrumento de política pública. ¿Qué se puede esperar que sea la forma en que la van a recibir los compañeros en el legislativo? Bueno, yo creo que ella lo que va a hacer es apelar a su liderazgo histórico, a su capacidad de negociación que ella misma ha forjado en estos 8 años, pero sobre todo a constituirse en el representante del Ejecutivo electo para empezar a establecer las bases de la estructura programática para el siguiente gobierno. Creo yo que también, y ahí Roberto me corregirá, la dinámica que vamos a ver en estos últimos 25 días del mes es un partido patriota liderado por la capacidad negociadora de Roxana de empezar a articular una alianza de varios bloques con el objetivo de crear un presupuesto que vaya más de acuerdo a lo que el patriota ha establecido dentro de su plan de gobierno, su agenda del cambio. Pero también creo yo que hay que ser muy realistas, porque el revanchismo político es parte de nuestro sistema. Entonces no me extrañaría que un partido líder o alguna de las facciones más radicales dentro del oficialismo traten de colocar o utilizar el presupuesto como una especie de campo minado,
contra el Patriota, porque un presupuesto elaborado de forma irresponsable, sin adecuados mecanismos de financiamiento, que no vaya de acuerdo a las necesidades del nuevo gobierno, se puede convertir en un dolor de cabeza para el primer año. Y desbaratando un primer año de gobierno ya se empieza mal. Por lo menos se empieza a generar la percepción de que las expectativas no están siendo cumplidas. Entonces, creo yo que esa va a ser un poco esa dinámica tras bambalinas que se va a dar en el legislativo. Y con respecto del, bueno, la oposición, se puede, alguien decía ayer que la campaña para las elecciones 2015 va a comenzar y va a comenzar pronto. ¿Qué tan pronto se puede esperar que comience la oposición a... El problema de esta legislatura fue esa, la campaña nunca terminó. A mí realmente me da miedo lo que dice FI, pero esa es la realidad. Aquí no sabemos perder, digamos, no sabemos aceptar cómo es el juego de la democracia. Yo esperaría realmente que con mucha ilusión y tal vez demasiado positivismo, pero esa fue la dinámica durante los 4 años. El de tú me hiciste, ahora te hago yo, tú empantanaste, ahora empantano yo. Esperemos que no sea realmente una política del partido oficial que como patriotas se estuvo interpelando mucho, ahora interpelen ellos, pero sobre todo en esta parte es importantísimo. Yo he hecho amenazas que no me gustan, fuertes, como que dice, si alguien me presenta una interpelación, fijo fecha hasta el 1 de diciembre y me paso 3 días ahí hasta que logre la sesión permanente, porque no podemos seguir en este juego de empantanar el pleno en base a revanchismos, pero es producto de la misma. Yo estoy seguro que la mayoría de bancadas van a querer empezar una campaña política, seguir haciendo figuras de ahorita y oponerse al partido gobierno siempre es una buena publicidad. Si no borramos eso, nos va a ir mal como país, no solo como partido político. Don Julio, ¿usted cree que la sociedad civil, que ha estado muy pendiente, por ejemplo, de las elecciones y de crear mecanismos para fiscalizar ese tipo de procesos, también los cree para estar más pendiente, más cerca del presupuesto, por ejemplo, que es una cosa tan importante para el país? Yo creo que debería hacerlo, realmente debería hacerlo. De alguna manera se ha acompañado en algunas iniciativas que han estado un poco entrampadas en el Congreso, por ejemplo la famosa ley de desarrollo rural, que ha sido muy acompañada. Nos parece importantísimo que también en los órganos en este caso el legislativo, haga ese llamado, porque es muy difícil también afrontar a una sociedad civil cuando está cuestionando, cuando está auditando y cuando está fiscalizando, aparte de que se debe invitar a la discusión de las leyes, que se convierta en un aliado estratégico más que un fiscalizador. Y respecto, ya tenemos nombramientos anunciados de ministros. Está el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla. Se ha dicho también que le tocará al señor Francisco Arredondo. Se le hizo al final ya estar en el gobierno. El ministro de Salud y Agricultura. ¿Qué? Desarrollo social ya hay nombrado. Ministerio de Comunicaciones, de Alejandro Sinibaldi, pero en los demás ministerios, ¿qué les parece ya estos primeros nombres que estamos conociendo? Y también qué tan fijos van a quedar, o esto todavía va a ir evolucionando hasta el 14. Yo creo, bueno, anoche se oficializaron únicamente 3 ministerios. Se ha hablado mucho de otros nombres, no ha sido oficial. Creo yo que aquí viene una de las fases más complejas y que los guatemaltecos no entendemos dentro de los partidos, y es la competencia interna. El Partido Patriota, como cualquier partido político en Guatemala, tiene liderazgos fuertes, tiene facciones, y estos 2 meses vamos a ver qué va a ser un poco la competencia entre esos liderazgos para empezar a colocar a sus personajes allegados en figuras claves de poder. Pero también hacia afuera del partido vamos a ver que hay sectores de la sociedad civil que también tratan de recomendar y apoyar en los procesos de nombramiento para que haya también una calidad técnica en muchos de los funcionarios. Entonces, esa va a ser un poco la dinámica de lo que suceda. Creo yo que aparte de los 3 ministerios que se confirmaron ayer, pueden existir cambios, pueden existir algunas sorpresas. Creo yo que Otto Pérez Molina, por su experiencia en el gobierno de Oscar Berché, no me extrañaría que él trate de revivir la figura de los comisionados presidenciales, que eso es crear superministros y generar modelos alternativos de organización del Ejecutivo. Entonces, también hay bastante espacio para que se dé esa organización, y creo yo que es lo que nos va a tener hablando por lo menos los siguientes días. ¿Qué opinión le mereció a usted escuchar cuando se sugirió el nombre, por ejemplo, de Alejandro Sinibaldi para el Ministerio de Comunicaciones?
Vean, yo creo que no solo basta con un nombramiento de ministro. Hay que también tomar en consideración los equipos que va a llevar el ministro y la disponibilidad del presupuesto que tenga, porque de nada sirve tener grandes figuras a la cabeza con equipos débiles, con presupuestos débiles y sobre todo a veces muy alejados de la realidad de este país. ¿Y qué le parece que, por ejemplo, ayer ya los miembros de la Cámara de Industria estaban diciendo que no apoyarían una reforma fiscal, que simplemente les parecería importante pues, combatir el contrabando, por ejemplo? Sí, pero esa es la versión de un sector. Habría que ver si esto está consensuado con los demás sectores, que desde mi punto de vista hoy por hoy es urgente una reforma fiscal. Roberto, tenemos un gobierno que va a estar liderado por un militar. ¿Qué significa eso a nivel internacional? Ya sería la última pregunta. Yo quiero insistir en el tema del fortalecimiento de los partidos políticos. Si tenemos un partido político fuerte, con una estructura fuerte, es fácil que el presidente de la República salga el mismo día que fue electo anunciando una buena cantidad de ministros, a excepción del problema de la guerra interna en la que estoy de acuerdo que pueda evitar que sea entre un nombre y otro nombre, debería de ser fácil en ese tema. Y si aprendemos a ver al gobierno como un equipo y no basarnos solo en la figura del presidente de sí mismo, ¿verdad? La comunidad internacional tendrá que entender que como país vamos avanzando. Pero eso lo vamos a ir consiguiendo en la medida de que los partidos políticos se vayan fortaleciendo, donde hay equipos de trabajo y no solo personas, pero equipos que se vengan formando. ¿El Partido Patriota el que más encajaría en ese perfil ideal de las organizaciones que compitieron en esta campaña? Diría que en esta oportunidad, digamos, la UNE dio una muestra de lo que es una organización partidaria, en el sentido que se dio el lujo de jugar una campaña sin candidato a presidente con unos resultados bastante buenos. Y el Partido Patriota, un partido que se formó ya con una estructura, y aquí voy a decir nombres: Valentín Gramajo trabajó con el Partido Patriota desde un inicio basado en organizar un partido, y esto debería servir de ejemplo a los demás partidos políticos, no solo para fortalecer al partido como partido, sino para fortalecer el sistema y para fortalecer después la gobernabilidad del país, porque a la hora de crear partidos fuertes hay que crear equipos de trabajo que sean equipos de gobierno, manteniendo las puertas abiertas con las organizaciones sociales, con la presión pública social y la fiscalización social, que son elementales en esto. Pero sobre lo que le preguntaba Dina, ¿cómo nos van a ver ahora fuera a partir de yo creo que el tema de que el presidente de la República sea un militar jubilado va a hacer que la comunidad internacional ponga más los ojos sobre este país, lo cual puede ser incluso conveniente, de que se vuelvan los ojos otra vez sobre Guatemala, porque la comunidad internacional nos está abandonando, se está retirando en términos generales, y tal vez saquemos de un limón una limonada, decía mi abuelita, de tal manera que busquemos que la comunidad se fije en nosotros ahora, ¿verdad? Yo les voy a robar un minuto aquí a los muchachos porque hay una pregunta, solo que para hacer énfasis. Ayer fue electo también el presidente de Nicaragua, al parecer fue electo Daniel Ortega, y solo Filip, tal vez nos das una visión qué significa un militar retirado en Guatemala y Daniel Ortega reelecto en Nicaragua. Bueno, la reelección de Ortega realmente se esperaba, sigue encajando un poco en el modelo geopolítico latinoamericano, un Ortega formando parte de un bloque de gobiernos más de corte populista. Aquí en Guatemala vamos a ver un gobierno que vire un poquito más hacia la derecha, que probablemente en materia de política exterior se va a acercar a una Colombia, a un México, pero también a otros países con modelos socialdemócratas más moderados, dígase Brasil y Chile. Entonces creo yo que el continente iberoamericano todavía maneja un poco esos ámbitos de polarización. Con el tema de la visión internacional, la comunidad internacional aplaudió la legitimidad de las elecciones, aplaudió la participación, eso es algo que no podemos negar. Es un presidente electo con 2.1 millones de votos, algo histórico. Creo yo que por el temor que puede haber mucha vigilancia en materia de derechos humanos, pero es normal. Pero creo yo que la comunidad internacional ya se pronunció, aplaude la institucionalidad del proceso, y esa debe ser la base sobre la cual hay que construir. Bueno, muchísimas gracias. Ahora sí terminamos. Filip Chicola, Roberto Alejos, don Julio Murrichich, muchas gracias por haber estado aquí, muchas gracias por haber compartido sus conocimientos. Paola, nos vemos. Que tengan buen día. Que tengan buen día.